Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien en el país que nos estén mirando y visualizando en estos momentos. Quiero contarles que Valientes Mujeres hoy tiene una invitada especial, que le vamos a dar el tiempo ahora para que ella se pueda presentar, nos cuente de qué país está, a qué se dedica. Y bueno, esto es una charla muy interesante y quiero que la sorpresa sea entonces de boca de Gabriela. Gabriela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y vos, Analía? Muy bien, muy bien. Contanos, Bueno, Gaby, quién sos, dónde estás. bien. Mi nombre es Gabriela Dedec. Estoy en Argentina, Buenos Aires. Soy terapeuta holística, tarotista, lectora de registros akáshicos, numeróloga. Bueno, trabajo con todo lo que sea energía, ¿sí? Y bueno, hoy en especial y en particular, por lo que estoy acá, o la convocatoria, sería para hablar un poco sobre la terapia holística, para qué se utiliza y para qué nos sirve, y el tarot egipcio. Ujú. Que lo realizo de manera terapéutica, ¿sí? Si bien las cartas siempre nos dicen, nos dan mucha información y podemos llegar a ver ciertas situaciones o como quien dice, adivinación, ¿no? Yo lo uso más de manera terapéutica, guiando a la persona y ayudándola para que pueda resolver la situación que esté atravesando y, bueno, tenga todas las herramientas que necesita para salir adelante y poder seguir en este camino de evolución que es la vida, ¿no? Perfecto. Vos sabés que yo estaba leyendo un poquito para saber un poquito sobre lo que es la terapia holística y déjame leerte lo que encontré. Dice, es una excelente terapia, ¿no? Dice, o también terapia preventiva, también conocida como una terapia o una práctica de bienestar. Se busca un equilibrio entre el tratamiento holístico del cuerpo, el espíritu y la mente. Y qué interesante, ¿no? Fíjate que si uno googlea y encuentra este concepto de que es una excelente terapia, contame cómo es la terapia holística en realidad, qué es lo que se hace. Bien, en realidad la terapia holística en lo que se tiene en cuenta es el todo, el conjunto de la persona, ¿no? No solo lo físico, no solo lo psicológico, ni lo emocional, es que se toma todo el conjunto de la persona. Se hace, bueno, una cita previa, ¿no es cierto? Y se ¿Mm? conversa con la persona, qué es lo que quiere, qué es lo que le está pasando. Y bueno, hay distintas herramientas. Hay, no sé, puedes hacer una armonización, ¿sí? Que se Ujú. usan cristales, esencias, sahumos, velitas, o sea, depende de lo que la persona necesite, sino también se puede trabajar con cuencos, hay limpiezas energéticas, ¿sí? Cuando por ahí una persona trae ciertas energías pegadas, eh, terapia musical, ¿no? Donde la puedes ir haciendo escuchar distintos tipos de música, le puedes hacer escuchar una meditación, la vas guiando, ¿sí? Para que atraviese la situación que tiene que resolver. O sea, hay muchas herramientas, ¿sí? Depende de lo que la persona esté necesitando, por eso hay una charla previa, ¿sí? Claro. Previa en el sentido de que antes de empezar la terapia en la misma sesión, para ver por dónde podemos ayudar a la persona. También se pueden usar flores de Bach, hay tantas Claro, que herramientas. es como más, bueno, por lo menos que recuerdo yo de más chica, las flores de Bach, que por ellos uno escuchaba que iban y decías, ¿qué será eso? Pero mira qué interesante. eh, Nosotros estamos muy cargados, estamos muy estresados, estamos muy eh, incomprendidos de alguna manera y por eso nos pasan cosas como que, ¿cómo llega la gente? ¿En qué estado, por ejemplo? Y por lo general te dicen, estoy trabada en X situación, ¿no es Ajá, cierto? Entonces, bueno, le empezás a preguntar, ¿por qué decís trabada? Porque también, como expresa la persona lo que le está pasando, uno tiene que ujú, escuchar, ¿sí? sí, Porque uno no es lo mismo que te dice, estoy trabada, estoy bloqueada, estoy angustiada, o sea, todo tiene o sea, un significado diferente, ¿sí? sí. Bueno, por ejemplo, viene y te dice, mira, estoy trabada acá, no puedo avanzar en esto, en aquello, o estoy estancada en un estado de ánimo que no sé por qué de repente me largo a llorar, ¿sí? Que Ah, esa es otra de las temas. Hay mucha angustia, también hay mucha confusión en las emociones, ¿viste? Hay gente que te dice, estoy depresiva. ¿Estás depresiva o estás triste? claro, hay que saber Porque diferenciar, ¿no?
Claro, la depresión no te deja levantar de la cama, no querés comer, no querés Ah, bañarte, no querés, ¿no? Asearte. En cambio, la tristeza son momentos que uno atraviesa, por ahí puede ser por un duelo, por montones de cosas. Entonces, bueno, mayormente viene con eso. Entonces, escuchás lo que te dice y se trabaja con una camilla, por ejemplo, si fuera una armonización para desbloquear, ¿sí?, ajá, los chakras que tenemos en el cuerpo, ujú, y empezás a escanear con el péndulo, ¿sí?, para medir la energía, si está bloqueado, no puede estar bloqueado, puede estar eh, hiperactivo, ¿no? Que es como que estamos sobrepasados, puede estar hipoactivo, que quiere decir que no está al ritmo que debería estar nuestro chakra, ujú. o está totalmente bloqueado que ni se mueve el péndulo. O sea, también Ya, puede estar oscilante, que va de un lado al otro, que por ahí estamos, no sé, las personas de repente están súper alegres y al instante me angustio y no sé de qué. Bueno, entonces uno va chakra por chakra midiendo la energía de cada uno y ahí comenzamos a trabajar. claro, claro. Mira qué bueno. Sí, generalmente uno, viste que en el día uno se propone, o la mayoría de nosotros nos proponemos que el día sea bueno, tenés que levantarte, ir a trabajar, o sea, tenés una actividad diaria que se vuelve rutinaria y Sí, todos sabemos que la rutina cansa, agota, fatiga, llega un momento en que no lo aguantas más y entras en alguna crisis, ¿no? Pero es algo que tenemos que hacer, ¿no? Trabajar y dedicarnos a lo que sabemos hacer. Pero uno trata de, por lo menos yo particularmente soy una persona que todas las mañanas se levanta y lo primero que hace, apenas toca así el suelo, es, bueno, hoy va a ser un gran día, ¿no? ujú, No voy a permitir que nada viste, me haga mal y trato de pedir siempre que no, que me alejen todo lo malo que me pueda rodear en el día. O por lo menos tener las herramientas para salir adelante. Y parece que no, pero el día, viste, va funcionando, pero a la vez siempre te encontrás con algún obstáculo. Siempre hay alguien que quiere bajarte esa energía que vos tenés positiva, porque yo soy una convencida de que las energías existen y que la energía sí, positiva le puede a cualquier otra cosa. eh, pero bueno, siempre te encontrás en el camino con personas que vienen con esas energías negativas, muy negativas, pero que no hacen nada al respecto para poder salir de eso, ¿no? Porque uno tiene que tratar, la búsqueda creo que siempre de la mejora por uno mismo tiene que existir. Y creo que las personas que van y te consultan es porque necesitan esto, ¿no? Creo que el primer paso es reconocer, ¿no? Que algo me está claro, pasando y de sí. ahí busco los medios, ¿no? Es muy importante lo que vos estás diciendo, esto de la manera de cómo uno encara su día, ¿no es cierto? Eh, Está perfecto programar, ¿sí?, tener un excelente día, agradecer, ¿sí?, por un Mm, día más que nos levantamos, que podemos respirar, ir a trabajar y todo lo sí, que tengamos que hacer. Y por otro lado, protegernos, ¿no? Esto que vos decís, pido para que tener un excelente día, para que ninguna energía me llegue. Hay muchas herramientas que son súper fáciles y que nos ayudan a protegernos ujú, de esas energías que hay buenas y malas energías, ¿no? ujú, Pero aparte, más allá de eso, para que no nos afecten, porque por ahí no es una mala energía, pero no es como la nuestra, claro, igual produce algún movimiento en nosotros, ujú, ¿sí? Y esto es verdad también lo que decís, de que, bueno, uno se propone arrancar un buen día y a veces hay algunas pequeñas situaciones que por ahí nos desarmonizan, nos desequilibran. Bueno, también con la terapia holística lo que uno hace es ir adquiriendo herramientas para que ante estas situaciones podamos enseguida volver a nuestro eje, claro. ¿sí? Volver a estar en equilibrio, manejar la respiración. También es muy importante saber si lo que nos sacó de nuestro eje o nuestro equilibrio es eso que pasó o es algo que es previo y que eso solo fue la gotita que rebalsó el Ah, vaso. ujú, Porque sí, muchas veces uno dice, no, yo estoy re enojada o estoy llorando porque discutí con fulanita y está hecho una furia y lágrimas. Y en realidad, si se detiene un segundo, respira profundo, escucha su cuerpo, ¿no? En silencio.
y empezás a registrar de verdad la emoción que estás sintiendo y dónde la sentís, porque el cuerpo nos dice también, ¿no? Si es en la garganta, si es en el pecho, si es en el estómago, no es lo mismo. Y una vez que uno registra en el cuerpo lo que está sintiendo, cómo es la emoción que está sintiendo, porque a veces tiene temperatura, a veces no, a veces tiene sensaciones, a veces no, quizás nos damos cuenta que por lo que estamos llorando no es por lo último que nos dijeron, sino que es previo a esto. Entonces, si solo nos quedamos en esto, ¿no? En la gotita, no vemos el vaso. Exacto. Y es más profundo todo, Sí, ¿sí? sí, es muy... Y las malas energías, por ejemplo, ¿no? ¿Nos Sí. siguen? ¿Nos persiguen? O sea, si... O sea, A ver, atraemos malas energías. no, o sea, si vos vibrás Sí. oscura, como quien dice, o vibración baja, sí vas a traer esas energías, ¿sí? Es como que uno atrae lo que vibra, ¿no? Atrae, ¿sí? Y Exacto. otra cosa muy diferente es que hay personas que tienen una energía muy luminosa, ¿sí? Más allá de vibrante, es muy luminosa. Y hay almitas perdidas o energías dando vuelta, larvas astrales y demás, hay muchas cosas dando vuelta en Sí. el universo, que se pegan, ¿sí? O te siguen. Pero no es que vos la estás atrayendo o te están persiguiendo, sino que vos Ajá. justo pasabas por ahí y como sos luz, ellos te siguen. Ajá, Y mira. bueno, y con la terapia holística se puede Ujú. limpiar. Y se pegan o te siguen, ¿por qué? O sea, porque sos luz. Porque sos luz, porque se alimentan de la energía, ¿no? Que vos estás irradiando. ¿Se Ah, entiende? ok. Ellos necesitan, por ejemplo, hay muchas almitas perdidas, ¿no? Que no saben que ya no pertenecen a este plano. Entonces, ven a alguien que está vibrando fuerte, que se pueden alimentar, y es como que ellos viven una irrealidad, ¿no? Se te Ujú. pegan porque no quieren o no pueden darse cuenta de que ya no tienen que estar acá. Ajá. ¿Y te Como para quitan tu seguir. energía? ¿Te chupan tu energía? ¿Es verdad eso? Eso, eso sí, sí, te pueden chupar la energía, también están las personas que son, que Ujú, se le dicen vampiros energéticos, ¿no? ujú, Son las personas que vibran muy bajo, que tienen, siempre son negativas, mm, pesimistas, siempre están enojadas, sí, todo en la vida es una porquería y qué sé yo. Bueno, sí, esas personas se llaman vampiros energéticos, ¿no? Te chupan la energía. ya, No sé si te pasó alguna vez que vas a algún lugar y te encontrás con X persona, así, de este estilo, ¿no? sí, Gruñonas, enojonas, todo está mm, mal, y después quedás como cansada. Es sí, porque como te chupan. agotado. Sí, por eso te decía, porque es algo más común que se escucha, ¿no? Por ahí, que te Sí, chupan la energía. Si alguien me chupó la energía, yo escuché una vez que alguien dijo así, sí. ¿cómo que te chuparon la energía, no? Entonces, y sí coincido con vos que las personas negativas, yo, por ejemplo, personalmente soy una persona positiva, siempre. Ujú. Entonces, no me gusta la gente negativa, o sea, y no me la aguanto, es como que yo no me junto con gente negativa, trato de, si está con esa mala onda, yo lo evito porque a mí no me hace bien, porque no me gusta, no coincide con mi forma de ser, de pensar, yo me manejo en la vida diferente, trato de resolver, siempre una persona que resuelve, yo no llevo complicación, sino que resuelvo. Así soy en mi trabajo, en mi casa, en mi vida diaria, como esposa, como amiga, como madre. Y entonces me parece a veces cuando las personas, viste, se complican mucho y Ujú. se ponen negativas totalmente, no, yo no puedo, yo creo mucho en la palabra también, creo que la palabra tiene mucha fuerza, entonces si Sí, yo todo el tiempo estoy diciendo no puedo, o esto, o lo otro, llega un momento que no voy a poder, realmente no voy a poder, porque yo ya estoy como, es que te lo crees, o sea, vos claro, lo estás programando, ¿sí? exacto, Y lo exacto. estás gritando al universo, yo no puedo. Yo no puedo, no. Es Y como un aparte, mantra, es como un mantra. yo creo que se decreta, no, mira, no Claro, puedo, no lo voy a hacer porque yo no puedo, porque soy tonta, porque esto, porque el otro, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que le decimos a los niños o le decimos a cualquier totalmente. persona agrediéndola verbalmente, porque la persona lo incorpora y si lo escucha muy seguido se lo cree, ¿eh? Cree que es, viste, que es tonto o que es burro, que no sirve para nada, ¿no? Y esto, Tal cual. hablando un poquito de todo esto que estamos hablando, es
es lo que necesitamos un poco también las mujeres y los hombres, ¿no? Para poder visualizar un poquito cuando estamos siendo violentados o estamos siendo manipulados por otra persona, que puede ser nuestra pareja, también puede ser nuestra familia, nuestra madre, nuestros hijos también nos pueden manipular, que si tenemos un poco claro, ¿no?, lo que nosotros necesitamos interiormente o queremos ser, podemos percibir entonces un poquito más que no caer en estas redes, ¿no?, de violencia, que no tiene que ser la física simplemente, que puede ser Sí, la emocional. sí, lo que pasa es que también hay que identificar, ¿no? Que por qué necesitamos nosotros estar en esa situación y dejar que nos violenten, ¿sí? O Claro, sea, no es solo el otro, porque no es lo que nos hace el otro, es lo que nosotros hacemos con lo que hace el otro, ¿sí? Porque el otro claro. por lo general no es que te hace. Ah, Y sí, vos le nosotros, permitís, nosotros claro. dejamos, claro. Sí, Entonces, sí, ¿por sí, qué sí. nosotros permitimos que nos violenten? Ujú. ¿Por qué permitimos que abusen de nosotros? De cualquier manera, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. No solo de la física, hay un montón de maneras, como decías vos, manipulación, eh, pero bueno, hay una necesidad de nosotros, ¿sí? Por lo general es la baja autoestima, ¿sí? El Mm. creer que no me lo merezco, el yo no valgo, un montón de cosas que nos fueron diciendo, como vos decís, desde niños, y que lo creímos. Entonces vamos creciendo y creemos que no valemos, que no nos merecemos, Claro. que no tenemos derecho a, ¿sí? Entonces es muy importante también identificar eso, no solo quedarse en el lugar de víctima y decir, no, porque fulanito esto, fulanito aquello. Es muy Ujú. importante tomar conciencia para cambiar desde adentro, Claro. cambiar el chip Ujú. ese que nos Exacto. programaron, como vos decís, del decreto de no sirvo, no valgo, ¿no? Y es empezar a decir, no, sí, yo soy, ¿no? Ujú. Abundancia. Yo soy amor, yo soy. Es muy importante el yo soy. Es esto que vos decís, decretarlo, es un mantra, es todos los días levantarse y tomar decisiones que nos hagan bien. Es un Sí. camino que a veces cuesta darse cuenta, es doloroso, porque Sí, cuando es un nuestros trabajo, seres te digo, de queridos, muchos años, porque hemos pasado, por lo menos yo personalmente, por muchas etapas de mi vida. He sido de las que se creyó lo que le decían cuando era niña, soy la adolescente que tenía vergüenza por un montón de cosas, venía ya con una educación muy estricta de ciertos temas que no se podían hablar, no se podían tocar. Entonces pasás a una adultez, yo digo siempre a medias, pasé como una adultez entre niña y mujer, ¿no? Como que todavía no había cerrado ciclos y ya pasé a ser madre y esposa, y bueno, y eso me llevó a muchas dificultades emocionales, a no encuentros muy certeros con mi primer matrimonio y a que el matrimonio se termine, ¿no? lo que pasa es que nos criaban, calculo que más o menos tenemos Mm, la misma edad, y nos criaban que había que casarse, tener hijos, o sea, eso. eso era lo que Era había que hacer, ¿no? todo en Susanita de orden, Mafalda, sí. no sé si conocen a Mafalda, la Susanita de Sí, Mafalda, ¿no? sí. Solo estar en la casa, criar los hijos y no, hay mucho más. Había mucho Hay más en mucho más. nosotras para explorar o dar, que también está bien, armamos familias, tenemos hijos, tenemos todo, Sí, pero sin claramente. olvidarnos que existimos y que adentro hay alguien que es muy importante, muy valiosa y que puede aportar mucho a la vida, ¿no? Y a sí misma. Y eso creo que uno lo va aprendiendo con los errores de alguna manera. No sé si son errores, creo que bueno, son parte del proceso de la vida, del crecimiento, tanto espiritual como mental y físico que tenemos, y vamos entonces ahí tomando herramientas que me sirvieron. Yo, sinceramente, siempre sentí que si me hablaba a mí misma, si todo el tiempo me decía, mira, Analia, vos sos inteligente, vos sos buena, vos sos linda, vos podés, vos dale para adelante, es lo que a mí por lo menos me salvó de alguna manera, salir adelante y no deprimirme tanto, no, he pasado por etapas de depresión muy duras, pero muy duras. Yo sé lo que es la depresión, por eso cuando las personas dicen, estoy deprimida, no, querida, vos no sabés lo que es la depresión, Claro, no tenés sí, sí. idea lo que es, ojalá nunca lo pases, nunca tengas que pasar por ese periodo. Entonces, Igual, pero después te queda esto, como vos decís, una tristeza de vez en cuando, ¿no? Esos claro, sí. recuerdos que vienen
y te quieren bajonear, pero bueno, uno busca las herramientas para salir, ¿no? Eso es lo importante, buscar las herramientas, ¿sí? Igual yo creo que sí hay errores, sí hay situaciones, sí hay, pero todas son necesarias y hay que agradecerlas porque hoy somos quienes somos o estamos donde estamos gracias a las A experiencias eso. vividas, positivas, negativas, más o menos, no importa, ¿no? Porque Sí. si no tenemos ninguna experiencia o renegamos de todas las experiencias que tuvimos, entonces no aprendimos nada, No, tal no cual, tal crecimos, cual. ¿sí? Hay que aprender, Y ¿no? De alguna exacto, manera pero hay todos los que... días. Y el crecer es parte del dolor también, o sea, el dolor viene acompañado del crecimiento inevitablemente, ya sea dolor... La única manera de crecer es atravesando el dolor que nos provoca Exacto, tal o cual situación, ¿no? sí. Porque hay situaciones maravillosas, pero no todas son maravillosas. No, Y y bueno, también el dolor tiene que ver con lo físico, ¿no? Uno crece y físicamente le va doliendo el cuerpo también, o sea, el cuerpo va transformándose, entonces uno va aprendiendo a compartir el dolor con la experiencia de madurar, de crecer. ¿Y qué hacemos cuando atravesamos mucho dolor y muchas situaciones difíciles? ¿Cuál es la mejor, por lo menos que vos podrías ayudar a una persona para que lo pueda transitar y lo tome ese dolor como un provecho? y bueno, por ejemplo, cuando están, no sé, tomemos una X situación, ¿no? Atravesando una separación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente vienen totalmente desarmonizadas, bloqueadas, chakra raíz, chakra, el Todo, segundo chakra, bloqueadísimo. sí. Entonces, bueno, primero es obviamente escuchar lo que te están diciendo. Luego es armonizar y mientras que lo veo armonizando vas dándole, ¿sí? Haciendo una meditación y dándole herramientas durante la meditación, ¿sí? Para que ella se vea, lo vea, la persona, ¿no? Ella o él, pero más que nada, por lo general son mujeres, y pueda empezar a cambiar la manera de ver lo que le está pasando. Una vez que logra ver toda la situación, ¿no es cierto? Y entender, porque las personas a veces no ven que están en una zona de confort que no es confort, ¿sí? Donde están sufriendo. Y que, Sí, ¿cuál era el sentido de seguir en una relación que donde te no hace hay sufrir, amor exacto. mutuo? Claro. Bueno, una vez que uno las armoniza, les hace la visualización, les da herramientas en esa visualización y logra que se calmen y que puedan escuchar, porque si no, no escuchan, ¿no? Es como que no escuchan, todos hemos pasado por diferentes situaciones donde no puedes escuchar, no, es solo tu dolor, ¿no es cierto? Bueno, Ah, y entonces ahí tomo otra herramienta, que por ejemplo es el tarot, que es una muy buena herramienta, yo la utilizo en modo terapéutico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si bien vos me vas a preguntar, y bueno, no sé, ¿puedo conseguir esto o aquello? Sí, las cartas te van a responder, pero en situaciones puntuales es darle herramientas para que salga adelante de esa situación, ¿cierto? Bueno, ¿qué te gustaría? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Bueno, esto, eso. ¿Qué es lo que te gustaría hacer? ¿Cuál es el camino que deberías de tomar? Siempre a positivo. No ayudarla a que se quede en el dolor, ¿no es cierto? Y que decir sí, porque se va a casar con ella y va a tener. No, o sea, es guiarla para otro lado, ¿sí? Para la sanación, para poner luz, no para seguir revolcándose en el dolor, estancada y diciendo porque este es un desgraciado. No, 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 no. Acá importa ella, ¿no? La persona que viene a consultar, para que salga adelante. Entonces uno le da herramientas para que pueda avanzar y salir de ese lugar. Ver lo positivo dentro de la situación conflictiva que está atravesando. Por sí. ejemplo, esa es una de las maneras, ¿no es cierto? Sí. Hay varias maneras, está el péndulo hebreo, que uno más allá de escanear los chakras, ¿no es cierto? El péndulo hebreo es una maravillosa herramienta que uno saca, tiene unas etiquetitas, ¿no es cierto? Que depende de lo que necesitas trabajar, por ejemplo, dolor, angustias, eh, si tuviera pegado algo a la persona, ¿no es cierto? Y después que la armonizás y lo trabajas, le cargas amor propio, conexión con lo superior, salud si es que lo necesitara, trabajas con cristales, pones esencia, ¿sí? La esencia es algo muy, muy poderoso porque despierta, ¿sí? Te conecta con lo sutil, porque todo esto es muy sutil.
Y bueno, y la persona, la verdad que hacen unos cambios maravillosos. Después también están las flores de Bach, ¿sí? Que eso también es una terapia vibracional, y uno, viste, son unas gotitas, que está basado en flores, sumamente 100% natural, y bueno, que son para la autoestima, para la tristeza, depende de lo que la persona tenga que trabajar. Pero los cambios son maravillosos. Lo importante y lo principal es, si estás acá, es porque querés sanar, ¿sí? Entonces, bueno, vamos por eso, Ujú. ¿no? ¿Estás decidida a sanar? ¿Estás decidido a sanar? Bueno, yo te puedo ayudar, pero el trabajo lo vas a hacer vos. Los terapeutas holísticos o los terapeutas en general somos acompañantes. No Claro. sanamos a nadie. Solo te mostramos el camino o te ayudamos a que encuentres el camino y te Ujú. acompañamos para tu sanación, ¿sí? Exacto, exacto. Para que la energía que estás manejando la puedas cambiar y puedas empezar a vibrar en tu propia energía. Exacto. Vos sabés qué pensaba mientras vos hablabas, esto de que, bueno, uno con los años, ¿no? Va cambiando un poco de pensamiento, ¿no? Hace Sí. muchos años atrás, si a mí me hablaban de ciertas terapias, decía, ay, no, o sea, viste, más bien cerrada en algunos aspectos. Hasta también soy en la parte médica también es como que a mí no me gusta que me den mucho remedio, a mí esas cosas, de hecho, No. soy cero remedios y si puedo hacerlo de alguna otra forma, de sanarme lo voy a hacer, viste, trato hasta con mi hijo en sus terapias, nunca dejé que lo medicaran, traté de ir por otras vías Ujú. y lo saqué adelante con eso y él está perfecto, no necesitó toda esa medicación, viste, y demás. Bueno, soy media, como que no creo mucho en algunas cosas, yo pienso que hay algunas cosas que se pueden hacer más naturales o búsquedas, hasta la lectura, no sé, cualquier otra cosa que no sea que te Sí, inyecten o totalmente. que te den una pastilla, ¿no? Y entonces con el Aparte, tiempo, sí, perdóname, hay algo que es muy importante, que lo que creemos, creamos, claro, ¿sí? Por eso sí, esto que eso, vos decís, yo no creo en la medicina, no dejé que le pusieran no. y fui por otro lado. Vos creíste y tu hijo obviamente Ujú. creyó y sintió tu creencia y por eso funcionó, ¿no es cierto? Sí, Si creemos, podemos estar con el mejor tratamiento médico, según los médicos, o ujú. la medicina tradicional, pero si no creemos, no nos vamos a sanar. No, Porque una cosa, eso es una cosa verdad. es sanar y otra Sí, cosa es curar. no, sí, eso Sanarse es verdad. sanan las emociones y curarse cura el cuerpo físico, Sí, ¿no? sí, sí. Pero Sí, es yo muy creo, importante lo que vos decís. creo en la medicina hasta donde puedo ver que realmente se necesita, pero yo creo en otros aspectos no, ¿eh? En lo que es emocional, ¿viste? Claro. O cuando un chico necesita aprender a hablar y tiene un problema para el habla, o porque está bloqueado emocionalmente Ujú. y demás. Entonces ahí yo creo que podemos buscar otros recursos que no tengan que ver con que medicarlo con una pastilla, inyectarlo o esas cosas. Y pensaba en eso que estabas contando, pues yo digo, estamos en una época de pandemia, ¿no? Atravesando, Ujú. ya hace más de un Sí. año que venimos arrastrando, si bien la pandemia se está tal vez diluyendo, no del todo, porque no se está diluyendo en todos lados, en algunos lugares está tomando más fuerza ahora, Sí. y creo que esto nos va a acompañar por muchos años y creo que van a surgir más virus todavía. O sea, tenemos Sí. que ponernos en este estado de no creer que vamos a regresar a lo anterior, porque en nosotros ya ha habido un cambio como sociedad. Sí, sí. Y esto creo que ha ayudado mucho también a poder salir adelante, el que haya este tipo de alternativas para poder salir un poco de todo lo que nos está pasando, porque es muy difícil de aceptar la pérdida de seres queridos por esta pandemia. Muchos de nosotros lo tuvimos que atravesar y ha sido Ujú. muy duro, porque cuando vos tenés a la muerte presente como algo que va a suceder por la edad de la persona o porque tiene una enfermedad, lo tomamos de una forma, pero cuando te llega un ser querido, algo que no esperabas, es un poco difícil de aceptarlo, cuesta un poco tantas pérdidas de vidas a través de esto. Y pienso que todo este tipo de terapias nos ayuda a poder centrarnos un poco en nosotros mismos para no sentirnos tan dolidos, tan angustiados y tan en la incertidumbre, como dirían. Hay mucha gente que está como en incertidumbre, porque no sabe qué va a pasar y preocupado en lo que va a pasar, ¿no? Y yo creo que tenemos que vivir el momento
tomar lo que tenemos ahora y lo que vendrá, manejarlo como podamos con todo lo que estamos aprendiendo, ¿no? Y contame un poco, que hoy estábamos hablando, porque recién lo nombraste, algo del el tarot, pero sé que vos trabajás el tarot egipcio. Y bueno. Sí, en realidad soy tarotista y trabajo varios tarot, ¿no? El egipcio, el marsellés, hay un montón de tarot hermosos, uno más lindo que el otro. Sí. Pero en sí, la función que yo utilizo es la misma, ¿sí? De modo terapéutico. Después están los oráculos, que quizás después de la tirada que uno le hace a la persona y demás, le hace sacar alguna cartita como un consejito, ¿sí? Que le dan. Y no es casual porque siempre sale algo resonando con lo que estuvimos trabajando en la sesión de tarot. Mira. Porque se conecta, porque somos energía, ¿sí? Claro. Y estamos co-creando, ¿sí? Todo el tiempo estamos co-creando. Y bueno, el tarot egipcio, no sé si alguna vez te has tirado las cartas o... No, jamás en mi vida. El tarot egipcio, por ejemplo, o todos los tarot, tienen 78 arcanos, ¿sí? 78 cartas. Están los arcanos mayores, que son las 22 primeras cartas, y las demás son como complementarias, ¿sí? Todos, o sea, los 22 primeros arcanos es como que nos cuentan una historia, ¿no? Como desde dónde venimos y cómo vas evolucionando, ¿sí? En la vida sería. Y las distintas situaciones fuertes que uno atraviesa, de la niñez a la adolescencia, a la madurez. Habla de la justicia, pero no solo de la justicia terrenal, sino de la justicia cósmica. Podés ver si traes cosas karmáticas. Es muy interesante el tarot. Te habla y te dice tantas cosas, ¿no es cierto? Que es maravilloso. Entonces uno, por lo menos yo, cuando empiezo una sesión con la persona, bueno, primero le hago una tirada, digamos, general para ver cómo viene. ¿Sí? Porque yo trabajo, las cartas trabajan con la energía de la persona, ¿sí? Puede ser presencial o puede ser a distancia. Funciona de la misma manera. ¿Por qué? Porque si está la persona presencial, vos le das las cartas, ella las mezcla y le está poniendo su energía. Si es a distancia, se le pide el nombre, la fecha de nacimiento, y estás poniendo la intención y la energía en las cartas, ¿sí? Entonces se hace una tirada general donde me dice cómo viene la persona. Por ejemplo, hay distintas tiradas, pero una que me gusta mucho es la tirada astrológica. ¿Por qué? Porque tiene las 12 casas astrológicas, como lo estoy diciendo, aunque sea reiterativa, y cada casa nos habla de un aspecto de la persona, ¿sí? Por ejemplo, en Aries, la casa de Aries, porque la astrología, el año astrológico no empieza en enero, empieza con el signo de Aries. Entonces la primera casa es la casa de Aries, que nos dice cómo está el consultante hoy, ¿sí? ¿Cómo es la energía que está manejando hoy? Después está la casa 2, que nos habla de los recursos del consultante, que no solo de los recursos económicos, sino de los recursos que trae, ¿sí? Propios, que trae la persona. Todos tenemos recursos, distintos recursos. Pero si nos dice si lo estás utilizando, no lo estás utilizando, ¿no? ¿Cómo estás? Después está la casa 3, que te habla de los vínculos, los sistemas vinculares, ¿no? No de la pareja, sino, por ejemplo, los hermanos, los compañeros de trabajo, ¿sí? Y así, la casa 4 te habla de la casa materna, que es donde comienzan la mayoría de nuestros conflictos psicológicos, ¿no? Porque es como nos crían, lo primero que aprendemos. Tal cual. Aunque suene mal, es así, ¿no? No, realidades, hablamos de realidades, ¿no? Y que aparte, mira, ni necesita que te lo diga el tarot, una ya sola lo puede, si uno es un poco inteligente, visualiza y dice de dónde vienen ciertas cosas. Claro, sí, las cosas interesante eso, bueno, por lo menos te cerciora que uno no está tan equivocado, ¿viste? Sí. Después está la casa 5, que nos habla de los hijos, las diversiones, ¿no? La casa 6, que nos habla de la salud y el trabajo. La casa 7, que nos habla de la pareja, si es que la tenemos, o por qué no la tenemos, o nos puede decir por qué estamos solos, ¿no? Después la casa 8 nos habla de lo karmático que traemos, ¿sí? Y de las cosas que nos pueden pasar a nivel accidentes, ese tipo de cosas, ¿no? Lo imprevisto. Después la casa 9 nos habla de la conexión con lo superior, ¿sí? Nuestras creencias.
La casa 10 nos habla de cómo nos ve la sociedad, o sea, cuando nosotros estamos, ¿qué es lo que ve la sociedad de nosotros? Porque uno puede tener una imagen, que genera una imagen y en realidad puede ser otra. Después la casa 11 nos habla de lo paterno, y la casa 12 es la última carta, ¿sí?, de la rueda astrológica, que nos habla del resumen, ¿sí?, de toda nuestra tirada, ¿sí?, donde nos puede decir que si no trabajamos tal o cual casa, que si no, nos da como un cierre. Y una vez que hago esa tirada, que le digo a la persona las energías que está manejando, que se genera un lindo ida y vuelta, porque la persona empieza a veces a darse cuenta de cosas que no las podía hacer conscientes, porque cuando vos le empezás a hablar y a decir, se queda así como sorprendido, vos decís, ¿cómo sabes que en tal cosa o en tal otra estoy así o estoy así, ¿no? Y es muy interesante. Y después, bueno, se mezclan todas las cartas, los arcanos mayores, los arcanos menores, y la persona puede empezar a preguntar lo que quiera, o hay distintas tiradas también que uno puede ir haciendo si la persona, no sé, quiere cambiar de trabajo pero tiene miedo, está inseguro. Bueno, entonces hay una tirada que es de las dos opciones, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo está el consultante? ¿Y qué pasa si se queda donde está? ¿Y qué pasa si cambia de trabajo? La tirada de la pareja, la tirada del karma, la tirada de la salud. Hay un montón de tiradas. Y si no, solamente el consultante puede preguntar, hacer preguntas concretas, y las cartitas le van Va por respondiendo. algo concreto y listo. Claro. Mirá vos, qué Sí. interesante. No, Es muy aparte, interesante. es muy interesante. Yo te digo que estaba leyendo un poquito, también viste que yo tengo mi ayuda de memoria acá de costado, y entonces dice, es considerada una de las barajas sagradas y la clave de todas las potencias y dogmas. Desde el punto de vista del esoterismo, dice, y se tiene como la más precisa. Su estudio comprende el conocimiento, dice, de los colores, símbolos y los rasgos, ¿no? Y también habla un poquito sobre lo que es lo mental y lo espiritual, ¿no? Habla un poquito de Claro, eso. por eso no solo en la rueda astrológica, hay un montón de tiradas en la casa, como te decía, en la casa 9, que te dice la conexión con lo superior, ¿no? Con lo que uno cree, la Con las creencias filosofía. que tiene uno, ¿no? Claramente. Sí, Sí. sí, y cada arcano, más que nada los mayores, ¿sí? Está, por ejemplo, la 1, la carta número 1, que es el mago, ¿no? Es el inicio. El 1 es el inicio de todo. Había visto que sí. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenés todas las herramientas, ¿sí? Para empezar lo que vos quieras, o para terminar lo que vos quieras, ¿sí? Vos sos el dueño de tu realidad, de generar tu realidad. O sea, porque uno a veces se queda con que no, porque el otro, no. Claro. Vos generás tu realidad. Te seguís quedando donde estás, o te vas de donde estás, o lo que decías hacer con lo que estés pasando, pero vos sos el dueño de tu vida y sos el que tenés las herramientas para hacerlo, ¿sí? Después, bueno, está la suma sacerdotisa, ¿sí? Que es una señora muy culta, pero desde lo intelectual, desde lo espiritual, como un alma muy, digamos, que viene de muchas vidas, con mucha sabiduría interior, ¿sí? Que ella lo que te dice está entre dos columnas, ¿no? Entonces nos habla de alguien muy poderoso, muy segura, con mucha experiencia, que ella crea todo lo que quiere crear, ¿sí? Y es muy inteligente, o sea, te está diciendo, está sentada, es una persona, está sentada, porque también como está la persona, o sea, la figura, digamos, en la carta, te está diciendo si es una carta de movimiento, si es una carta para quedarse quieto, cómo estás, ¿no? Después está, por ejemplo, la carta del colgado, que está colgado del pie, ¿no? O sea, sí. También hay que mirar eso con respecto a que vos decías los colores, las figuras. Bueno, bien. Sí. Después, por ejemplo, si la carta tiene agua, es una carta que te habla de las emociones. Las copas te habla de emociones. Si tiene naturaleza, sí, obviamente habla de dinero, de abundancia, de no solo dinero, sino abundancia en general. Mira. Igualmente, por ejemplo, nunca hay que olvidarse de que una sola carta o sea, si bien te está hablando, siempre hay que tener en cuenta el resto que acompaña la tirada, ¿sí? Por ejemplo, si vos preguntas, no sé, voy a cambiar de, no sé, voy a conseguir novio, por ejemplo, ¿no? Entonces,
sacás 3 cartas. Y más allá del sentido, porque yo las trabajo derechas o invertidas, ¿no? Más allá de lo que te esté diciendo eso, es el conjunto de las cartas. Las 3 cartas, ¿qué te están diciendo? Y aunque a veces uno dice, pregunta por amor y te salen cartas que hacen referencia, no sé, al dinero, ¿no? O a la salud o otra cosa. Igual te están diciendo algo. Claro. Por ejemplo, si te sale una carta que hace referencia al trabajo, ¿no es cierto? Pero bueno, te está diciendo algo. Tenés que trabajar en la pareja para seguir sosteniendo el amor o para que florezca el amor. O sea, algo te está marcando, claro, te ¿no? está Y te está relacionando, o hablando. sea, claro, sí. Desde el lado que lo tenés que Sinónimo, trabajar o desde el lado que lo tenés que resolver. Siempre yo trato, como te decía, o sea, y lo uso a modo terapéutico, o sea, siempre dándole a la persona herramientas para que pueda resolver la situación y no que se quede en el dolor, ¿sí? Exacto. Vamos a tratar de sacar a lo mejor el pensamiento ese que yo lo tuve hace mucho tiempo y que lo tiene todavía mucha gente con el tema de entre la adivinación, viste, que la gente le tiene miedo a las cartas, o sea, hay gente que le tiene miedo, no quiere que le tiren las cartas o no quiere saber nada de eso, porque cree que es un mundo de, y sin ofender a nadie, de brujerías o de cosas, viste, raras, porque desconoce, ¿me entendés? Yo creo que cuando empezamos a conocer un poco, a interiorizarnos un poco sobre el tema, uno va comprendiendo o entendiendo qué significan y para qué están, ¿no? Claro. Y entonces va, porque se habla un poco de la adivinación, ¿no? Con esto. Sí, a ver, primero que uno tiene que tener intuición, ¿sí? Precognición. Igual a mí, si me permitís, yo me defino como bruja. Porque bruja no es una mala palabra. No, a ver, contame cómo es eso. Sí. Antiguamente las brujas eran las sanadoras. ¿Sí? Los indios, ¿sí? Tenían sus brujas. No era algo malo, eran las sanadoras, ¿no? Las que creían la poción para sanar, más allá de que por ahí hacían alguna maldad, pero hoy por hoy también está lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo. Seguro, sí. O sea, no es porque sean brujas, claro, quiere decir que es sean malas. como que se desvirtuó la palabra en realidad. Claro, exacto. Si vos te pones porque a pensar... la palabra bruja es sanadora, es alguien que tiene el poder de ver más allá, ¿no? La precognición, la intuición, la visión, de ver un poco más allá. Entonces, bueno, lo que hacen las cartas, vos lo que haces es conectarte con lo que te dice la figura, la carta, lo que simboliza el arcano, ¿sí? Sumado a lo que estás preguntando y sumado a tu intuición, obviamente. O sea, a ver, yo, por ejemplo, veo en sueños, ¿no es cierto? Tengo otro poder, otra visión, digamos, ¿sí? O por ahí, no sé, que yo veo una persona que no la conozco y yo digo, no sé, me pongo a charlar, qué sé yo, y le digo, ay, ¿estás embarazada? Ay, no quiero saber nada, ¿no? Que ya tengo mis hijos grandes. Y poner la firma que a los 15 días... Está embarazada. Está embarazada. Sí, yo he conocido Hay gente cosas que uno no lo puede explicar, ¿me entendés? Pero lo hombres he intuyo. conocido, hombres que se acercaban y decían, está embarazada, o te decían, ¿cómo, ¿y vos cómo sabes? Ay, no sé, hay algo que me dice que está embarazada, y estaba embarazada la persona, ¿no? Claro. Pero eso no es malo, no es algo malo. No, por eso te digo, y cuando hablas un poquito también de los sueños, yo también, yo tengo sueños y los interpreto, o sea, y son tal cual lo que es, ¿entendés? Y vos decís, ¿cómo? Esto, te está hablando el inconsciente, sí, te está hablando, te está avisando, tomalo como algo positivo, así tu sueño no sea positivo y no sea lindo, ¿sí? Algo te están diciendo, algo te están avisando, o sea, tomalo siempre del lado bueno de que tenés la oportunidad, ¿sí? De saber de antemano que algo va a pasar. Y eso no nos convierte en brujas, ¿no? No nos convierte en el concepto de bruja de mala, viste que por eso están los cuentos los cuentos infantiles, de que está la bruja mala, y está, viste, el bueno y el brujito bueno o la brujita mala. Por la bruja de Blancanieves. Claro, están las brujas que, claro, pero mirá vos qué significativo, estamos hablando de la bruja de Blancanieves, que ella también hace una pócima que podría haber sido para el bien o para el mal, ¿no? O sea, que se ve que el arte de hacer esas cosas las tenía, y lo hace de una manera maligna en este sentido para poder matar a una persona.
Pero a lo que vos te referías, es verdad, en la antigüedad los indios o muchas culturas trabajaban las hierbas, trabajaban los frutos, trabajaban tantas cosas para poder sanar de alguna manera, de aliviar el dolor de otros, ya sea en la piel o estomacal, porque las cosas se iban presentando y no tenían, o sea, no había un conocimiento exacto de todo, pero sí se podía a través de esto sanar, y creo que eso no tiene, bueno, por ejemplo, la quiropráctica ahora también es encontrar el lugar exacto para solucionarte los dolores que tenés musculares y demás, y hay personas que no les gusta, que creen que eso no está bien, que necesitan ir al médico y tomar la pastilla, ¿entendés? Claro, bueno, por eso es tapar el síntoma, callar el dolor y no hacerte cargo de lo que te está pasando, porque por algo el cuerpo se está expresando, ¿no? Por ejemplo, aparte yo te digo de bruja porque sé curar el empacho, la gota, los tendones, el mal de ojo, la culebrilla, todo de palabra, y por eso te digo bruja. En realidad, digo una oración que uno reza, o sea, ¿dónde estaría la brujería? Porque si no, entonces todos los católicos, los cristianos, los evangelistas son todos brujos. No, sí, seríamos brujos. No, tiene sentido que cuando uno está orando y está pidiendo sanar al otro, tal vez podemos hablar del don de sanación, ¿no? Como que es un don de sanación, que las personas... Pero todos lo tenemos. Exacto, todos tenemos un dones diferentes, algunos más desarrollados que otros, pero creo que el don de sanación está en uno mismo también, porque vos es que nadie te sana. Uno se sana a uno mismo haciéndose cargo de la situación, de lo que está atravesando, y yendo al psicólogo, al médico, al terapeuta holístico, la herramienta que sea, pero claro, porque es la fe de uno mismo, la fe o que le deposita a lo que va, que hace que, porque la fe no es solo por religión, la fe tiene que ver con una fuerza, con la creencia, con lo que uno cree y en lo que cree. Creencia de lo que creas, pero con esto de que de algo que no ves, pero sabés que es, ¿no? Sabés claramente. Claro, estás convencido de que va a ser, ¿no? Es la certeza, dice, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Totalmente, ¿no? sí, Eso totalmente. O sea, en las terapias holísticas se trabaja mucho también con lo que es PNL, ¿no? La programación neurolingüística, con las visualizaciones, pero uno va utilizando todas las herramientas, porque yo también hice PNL y lo utilizo. Sí. Soy decodificadora biológica y si estoy haciendo una armonización, también utilizo esa parte. Y también le doy herramientas a la persona para que haga ese clic. Exacto, lo que acabas de decir del neurolingüístico fue lo que sacó a mi hijo en el habla. Claro. Cuando tenía un pronóstico de que no iba a hablar, de que iba a hablar, y si hablaba iba a hablar mal. Si vos vieras lo que habla hoy, habla 2 idiomas, y no, hizo una maravilla. Y fue cuando me ofrecieron esta terapia, y yo dije, yo soy una persona que si es para solución, y sobre todo con un hijo, quiero conocer quién está con esto, y lo voy a llevar, y ahí va a estar, y la verdad le súper agradezco a esta profesional de primera que lo sacó adelante, y fue a través de eso, y en ese momento, en esa época, mi hijo tenía, te estoy hablando, 6, 7 años, ¿no? No habló hasta los 4 años, y empezó a balbucear, a decir cosas, pero entraba a la primaria y no podía expresarse. Porque todo era una parte emocional que vivió en mi embarazo, ¿no? Sí, entonces, claramente. Yo era consciente de eso. Y bueno, vos imaginate, un chico que entra a primer grado, que con no, este chico hay que llevarlo a otra escuela, y yo dije, no, chico, es normal, o sea, el chico está bien, lo que pasa es que necesita sacar eso de adentro, y me invitan a ver a esta mujer, y yo voy, una profesional, y realmente fue la clave, y mucha gente alrededor mío me decía, ay, no lo lleves, no, llévalo con la psicóloga tanto, o con el psiquiatra tanto, y ya habíamos visto psicólogos, psiquiatras, habíamos visto todo lo que te puedes imaginar, que desde nadie la lo sacaba. Y ella lo hay sacó. mucho cuestionamiento de la sociedad, viste, lo que está bien, lo que está mal, los paradigmas con los que nos crían, que no, Exacto, que estamos médicos, esto. No, hay que probar de todo.
¿qué importa que sea la herramienta? Si te digan, bueno, se va a sanar o te vas a sanar si te pones a las 9 de la noche, un día lluvioso, abajo de la lluvia. Y bueno, ¿y por qué no lo Claro, voy a probar? claro. Y O si sea, se ¿por da, qué se no? da. Sí, sí, sí. Hay No, que no, probar sí. de todo. Es interesante porque si uno traslada un poquito en algunas cosas que hay en la Biblia, yo conozco muy bien la Biblia, hay sanaciones hechas con barro, viste, Jesucristo escupió el barro, se lo puso en los ojitos y vio, y un montón de cosas que conjugan con esto de que hablábamos un poco de la fe y un poco de encontrar otras alternativas, y me parece muy interesante. Qué maravilloso este tema, me encanta, me encanta, Sí, hay y creo que mucho les va a para hablar. encantar a la audiencia, le va a encantar, Sí, porque lo explicas muy claramente, sí, lo haces como vivo y se nota que te gusta, me y que es encanta. lo tuyo, ¿no? Y que es Sí, lo sí, sí, sí. tuyo. Así que Todas bueno, las herramientas que utilizo las hago de verdad, me salen de alma porque me encanta hacerlo, pero porque yo digo que siempre, cada sanación, ¿no? Que uno transita y acompaña. Vuelvo a decir, yo no sano a nadie, ¿sí? Los exacto. terapeutas hay que tenerlo muy claro. Nadie sana a nadie, somos acompañantes terapéuticos que acompañamos a la persona en el proceso de sanación, que es su autosanación, Ujú, ¿sí? Y ujú. que cada sanación, o sea, cada vez que yo enfrento a un consultante, Sí. es una autosanación mía. Algo me están mostrando y algo también yo estoy sanando. O sea, nada es casual en la vida, todo es causal de algo y para un bien mayor. Siempre hay que pedir que todo sea para el bien mayor de todos los involucrados, en cualquier situación que uno Exacto. esté atravesando. Exacto, exacto. Y bueno, lo que acabas de decir, de que son acompañantes y no sanadores, es para sacar entonces ese pensamiento que viene de mucho tiempo, de que estas terapias son algo malo, ¿no? O algo que viene de fuera de lo normal. Y no, es mucho más sencillo de lo que todos creemos, es mucho más claro de lo que pensamos, simplemente que tenemos que estar dispuestos, ¿no? A buscarlas, a buscar los medios para sanar, porque lo que más queremos en este mundo es ser mejores personas, por lo menos yo, el grupo que conozco, queremos avanzar, queremos, Evolucionar, claro, crecer. queremos evolucionar un poco, queremos dejar de estar marcados y encerrados en un cuadradito perfecto que nos enseñaron hace mucho y que en realidad no sirve del todo, ha hecho muy infelices a muchos, tal vez algunos han sido felices con ese programa o como vos decís, con ese Totalmente. paradigma, pero actualmente hay que ampliarlos porque si no vamos a quedar estancados y no le estamos transmitiendo a las generaciones nuevas búsquedas, ¿no? De la Sí, pero felicidad. aparte hay que escuchar, hay que probar, hay que ver, o sea, si uno presta atención a todo lo que hablamos, y hay millones de cosas y terapias más para hablar, ¿no es cierto? Hablan de cosas 100% naturales, vibración, energía, o Exacto. sea, cuencos, sonido, esencias, piedras, o sea, Música. nada que te dan a Ah, tomar, nada que te dan, o sea, exacto. no hay químicos, es 100% natural, es volver a la esencia de uno, De ¿sí? A lo uno. natural de Exacto. uno mismo, para empezar. Bueno, es un poco lo que hablamos con Daniel, ¿no? Sí. De la biodescodificación, está en Oh, otro. nosotros, temazo, que creo que tenemos que seguir hablándolo y que sería bueno, vos manejás esto también, ¿no? Sí, 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 lo trabajo también. Yo estudié con él, o sea, Con él. estudiamos juntos. Buenísimo, bueno, son compañeros. No, pues sería interesante poder juntarnos los tres, yo los Sí, escucho, no hay obviamente, problema. pero sería bueno poder hablar un poco más del tema, porque me parece que quedamos cortos del tema, porque hay mucho para hablar y es muy interesante. sí, Bueno, quizás también se puede hacer que hemos hecho, porque hemos dado charlas gratuitas acá en uh-huh, Argentina, hemos llegado a tener más de 100 personas en una charla, ¿no? sí, sí, Porque mucha gente no sabe lo que es ni de qué se trata. Y una vez que dimos a conocer qué era, después empezamos a dar charlas, por ejemplo, un día se hablaba de lo que era la alergia y cómo funcionaba la alergia, ¿no? ay, sí, a mí me Entonces, interesa la alergia, yo es soy súper alérgica, interesante. súper Otro alérgica, día, sí. y te digo más, el ser humano no es alérgico a nada, Ay, no, y a yo tengo unas nada, alergias impresionantes ¿no? y Es todo emocional. y cada vez agarro más alergias. Y digo, ¿qué pasó? Sí, Es sí, yo emocional. sé, es emocional. Así Claro, sí, las alergias funcionan en recuerdo de.
Claro. En recuerdo de una situación que pasaste en otro momento, al estar en presencia de algunos de los atacantes, ¿no? De lo malo, ¿no? ¡Tac! Tu cuerpo reacciona y se defiende y hace síntomas. Pero en realidad no somos alérgicos a nada, el ser humano no es alérgico a nada. Mira. Pero podés sanar lo que quieras. Es muy Sí. interesante. Sí, cuando gustes armamos con Sí, Aldo y con vamos a otros programar eso. colegas también y podemos charlar sobre el tema que quieras, no hay ningún problema, encantada. Bueno, me encantó, realmente me encantó y espero que a todos les haya encantado también, Liliana, perdón, Gabriela. No pasa nada. Sí. Este tema porque realmente creo que es necesario empezar Sí. a conocernos un poco a nosotros mismos. Eso es importante. Muchos ya estamos trabajando en eso de tratar de conocernos, pero a mucha gente todavía le da temor conocerse, ¿no? Es que hay que aceptar nuestras sombras. Eso, Nosotros todos tenemos luces y sombras, ¿sí? Un sí. yin y un yang, tenemos un yin y un yang. Uno decide qué parte desarrolla y cómo se maneja en la vida, ¿no? Claro. ¿Con la sombra o con la oscuridad? O con la luz, digo, pero Sí. en realidad todos lo tenemos. Y en algunos momentos se activa esa sombra. Y que la ocultemos abajo de la alfombra no va a resolver nada. Al No, no, contrario. nada de lo que ocultemos, nada de lo que no saquemos a la luz, Nada. permanece mucho tiempo ahí escondido, va a saltar, en Y algún nuestra momento evolución. aparece. Eso es una Ujú. realidad, yo creo que sí Sí. es así. Contanos entonces, Gaby, ¿cómo te podemos, por ejemplo, contactar o cómo la gente te puede contactar? Y tengo, por ejemplo, tengo un Instagram, ¿sí? Donde ahí muestro todas mis terapias, todo lo que hago, que se llama Cierra tus ojos para ver, justamente de lo que estuvimos hablando, ¿no? Sí. Dejar de verlo desde los ojos, y hay que empezar a conectar con el alma y con lo que sentimos, de eso se trata. Y bueno, si no, por WhatsApp, celular, lo digo, o lo ponen ustedes, no sé, como vos Como me vos quieras, digas. vos podés decirlo, nosotros lo vamos a poner igual. Bien. Por ejemplo, mi celular es 11-5-944-0957. Estoy en Argentina, así En que Argentina. hay que utilizar el prefijo, no sé cuál necesitan Desde ustedes, acá pero bueno. 54-9. Exacto, exacto. Así que bueno, y si no por mail, que es Gaby, ¿sí? Con I de indio, Gaby, B larga otra vez, y D-E y K de kilo, que es mi apellido, @gmail.com. Lo Perfecto. deletreo porque es fácil, pero por lo Sí. general lo escriben mal a mi Pero, apellido. sí, pero viste que está la B corta, la B larga. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias entonces, Gaby, por este momento, por este tiempo que nos has brindado, por tu explicación, por tu experiencia. Es muy valioso para nosotros poder recibir toda esta información, poder aclarar algunas dudas y algunos de nosotros interesarnos un poco más en la materia y ver y tal vez buscar otras soluciones que vienen bien. Así que Bueno, estamos yo te muy agradezco a agradecidos. vos. Te agradezco a vos por la oportunidad y bueno, me encanta. Y el que tenga alguna duda, aunque no quiera hacer una sesión, pero no sé, quiere sacarse la duda o algo que no entendió, igual me puede mandar un mensajito, puede escribir en mi Instagram, que yo amorosamente le voy a responder porque estamos para eso, ¿no? Como decía, cada sanación es una autosanación y cada explicación que uno da sigue aprendiendo. Así que está bueno que nos hagan preguntas, por lo menos a mí me gusta, porque así sigo aprendiendo y repreguntándome, que está bueno repreguntarse, ¿no? Exacto, Lo que a sí, uno le pasa. sí, sí, siempre, siempre, porque bueno, uno va madurando, ¿viste? Y Sí, no sé, se va sorprendiendo a veces hasta de uno mismo, de los cambios, de todo, y todo lo que uno decreta tiene que ser para positivo. Así que siempre. muchísimas gracias entonces. A vos, Esperamos poder tener otro encuentro con Gabriela, cuando gustes. despejar más dudas, preguntar un poquito más. Bueno, interiorizarnos un poquito más siempre nos viene bien porque el conocimiento lo que ayuda es a tener una libertad mental. Yo siempre digo, Nos conocimiento, da poder. libertad y poder. Así que Sí, nos da poder. cuanto más cerrados estamos, chicos, peor nos va a ir. Así que Así mejor es. ampliarnos. Bueno, entonces nos vamos a ir despidiendo, entonces estamos muy Bueno, agradecidos entonces por este momento que hemos vivido, por esta charla tan interesante, y los esperamos entonces en los próximos programas, y ya saben, vamos a poner entonces todos los datos de Gabriela para que se puedan comunicar,
aprovechen la oportunidad de su generosidad también de poder responder, que les va a responder, y bueno, las soluciones siempre están. Los dejamos Siempre. entonces con un fuerte beso y abrazo en el país que se encuentren a la hora que nos estén visualizando. Muchísimas gracias. 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 Gracias, Gaby.